Un saludo a todos, yo soy Train, el Dude. Hacía mucho que no me aparecía directamente yo en lo que viene siendo una cámara, ¿verdad? Pero bueno, este es un video un tanto random que he decidido hacer para darles más o menos mi detalle de explicación de cómo darte cuenta cuál es la diferencia entre un anime y un videojuego. Esto lo hago por referencia, ya que en muchas ocasiones mucha gente suele decir, pero eso es una puta caricatura. Los animes y la caricatura no son lo mismo. Aquí lo voy a explicar determinadamente por qué no son lo mismo los animes y la caricatura. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Primera explicación, los animes tienen un final, las caricaturas no. ¿Qué quiero decir con esto? En un anime, al tener un final, cuando se acaba un anime, me puedes iniciar otro nuevo o pueden hacer otra temporada del mismo anime, pero en una caricatura, al no tener un final preestablecido, pueden seguir dando un millón de cosas más, pero entonces, en teoría, no sería lo mismo. Por ejemplo, Los Simpsons es una caricatura porque tiene más de 18 temporadas y ninguna tiene un final, o sea, termina la temporada, inicia una nueva. Termina la temporada, inicia una nueva. O sea, así consecutivamente. Al ser una caricatura, no tiene un final establecido. En cuanto a un anime, se acaba una temporada, se termina el anime, dependiendo del tipo de anime que sea. Los animes famosos normalmente se mantienen en emisión porque son famosos. O sea, mientras sigan veniendo ganancia o merchandising, obviamente van a seguir siendo vistos y recordados por la gente. Segunda diferencia, en los animes hay sentido en muchas escenas, en los toons no hay mucho sentido en varias escenas y en varios toons. Por ejemplo, uno de los toons que voy a mencionar que no tiene mucho sentido es Bob Esponja. Por ejemplo, hay algunas cosas que mucha gente cree que en Bob Esponja pasan, que lo hacen confundir con un anime. Por ejemplo, uno de los principales errores es que en Bob Esponja no hay sentido de lógica. Por ejemplo, en Bob Esponja puede aparecer lo que viene siendo una estufa o un cosa o un objeto como estos en la casa, pero están en el fondo del agua. ¿Cómo funciona una estufa si sabe que el agua conduce la electricidad y no tiene mucho sentido? También hay otras cosas sin sentido que aparecen en Bob Esponja. Por ejemplo, si se ven algún capítulo antiguo de Bob Esponja, se prendió y que ellos prenden una fogata en el fondo del agua, lo cual eso tiene muy poco sentido porque cualquiera sabe que el agua apaga el fuego. Por lo tanto, aquí, ¿cómo se puede prender una fogata en mitad del agua? Esa es una de las pocas cosas que tiene sentido. Nunca vas a ver en un anime que algo como encender una fogata en el agua o algo como un objeto fuera de lugar que no tenga alguna explicación. Los autores meten literalmente los objetos para darle a entender que en los animes va a aparecer ese tipo de escenas en algún momento u otro, pero no que haya diferenciación alguna. Otro error que tiene mucha gente, la gente tiende a confundir lo que viene siendo un toon con un anime. Como dije antes, principalmente los toons se clasifican porque son caricaturas, no tienen sentido, tampoco tienen concordancia. Pero los animes, como dije, no tienen mucho sentido común porque hay cosas que pueden hacer en un anime que no se pueden hacer en un toon. Por ejemplo, tener poderes, hacer cosas como poder tener superinteligencia, haber cruzado la barrera del sonido, poder viajar al mundo virtual, tener tu propio harem personal de chicas. O sea, en los animes se pueden hacer un millón de cosas, pero en los toons hay cierta limitación porque es para un público infantil. O sea, al ser un público infantil, la mayoría de la gente solamente podrá ver las locuras y las tonterías que hacen delante de una cámara, pero es un toon, o sea, está limitado solamente a público infantil. Los animes están
ah, dirigido a todo el público en general y no en todas las empresas de televisión están poniendo animes o toon. Diferencias si es que hay entre los animes y los toons en la actualidad. Otra diferencia que hay entre un anime y un toon es que normalmente los animes son dirigidos por compañías televisoras, para ser preciso. Por ejemplo, Cartoon Network antes era un canal que tenía muchos animes, pero debido a ciertos derechos de autores y claro, problemas personales que han tenido que ir eliminando el contenido de anime que tenía. También lo que viene siendo Nickelodeon y algunas cuantas más, porque la mayoría de los estudios tienen que pagar derechos por emitir series, sea animes o algo en particular, con el fin de dar a entender que esto va dirigido al público infantil, aunque literalmente también hay otras demandas y cosas que tienen que hacer para permitir eso sea emitido. Pero bueno, no, estas son algunas pequeñas diferencias entre un anime y un toon, que mucha gente tiende a decir que un anime siempre va a ser, los anime y los toons son lo mismo y que son simplemente caricaturas infantil. No son lo mismo porque que si dices que un anime y un toon es lo mismo, entonces no podrías diferenciar la diferencia entre personajes de Naruto y personajes de Boca Esponja. Pero bueno, yo he sido Tranquilo Dude, espero que les haya gustado este video un video para aclarar un poco de dudas de qué es un anime y qué es un toon, para dar a entender. Bueno, nos vemos en una próxima. Chaito.